Seguimos con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y yo le estoy colocando para que también vaya acorde, es lección 5. Pero capítulo 4 vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses y se forma bien interesante, muy interesante este capítulo, que yo creo que vamos a demorar un poquito. Trae mucho argumento, mucha palabra. Vamos a ver la situación que estaba pasando Tesalonicense. Y quizás eso pasa, yo creo que pasa en el día de hoy. Así que oramos al Señor y bendecimos su nombre y vamos a entrar a la lectura. Padre, te bendecimos, te honramos, te glorificamos por el momento que nos das. Hemos de leer de tu palabra, hemos de estudiarla, Señor, y pedimos que tú nos seas bendiciendo. Bendícenos. Ábranos a través de ella, Señor eterno, y afirma cada día nuestra fe, nuestra manera de vivir delante de ti. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos, hablábamos de, empiezo a descubrir más detalles en Tesalonicenses. Tesalonicenses, veíamos que tenía una persecución. Esta persecución trajo la muerte de algunos hermanos, que aquí se va a ver en el capítulo 4, pero por las culturas y todo lo demás que vivían los griegos. ¿Ah? Acordemos de la diosa Atena y la sacerdotisa, y que eran las sacerdotisas casi prostitutas en ese sentido, profesionales, en tener relaciones con los hombres. Había un libertinaje muy fuerte. El derecho del hombre era muy fuerte. El casamiento, el hombre podía tener otras mujeres, y quizás el maltrato físico y muchas cosas podían pasar. Tenía serios problemas. Se convirtieron, pero una cosa es convertirse, pero empieza el proceso de regeneración. Yo creo al Señor, sí, pero Dios va a trabajar con mi vida, con cosas y pensamientos que están, o situaciones que estoy haciendo, que a Dios no le agradan. Que a Dios no le agrada. Es decir, algunos quieren venir a la iglesia cuando están bien. No, cuando esté bien voy a ir a la iglesia. No, tú llegas a la iglesia y Dios empieza a trabajar y empieza a mostrarte los detalles que están mal. Es complicado. Bien, vamos a hablar, vamos a estudiar. Y dice, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Conduciros, manejar, guiarse, y en esa conducirse, estamos hablando conduciros personalmente, conduciros, mi conducción, mi forma de vivir, mi forma de dirigirme, eso agrade a Dios y así abundéis más y más. Ahí está el detalle, cómo es que me conduzco, cómo me conduzco. Yo, tengo un vehículo y yo conduzco al vehículo. Vehículo estacionado, si lo dejo sin freno se va a andar para donde quiera. Pero cuando yo tomo el vehículo, yo soy el que conduzco. A no ser que tenga una falla, se le corte los frenos y todo ya pierdo el control del vehículo. Pero cuando yo voy manejando, soy que paro en el semáforo rojo. Si paso en el semáforo rojo y hay un carabinero, me saca un parte y yo no digo, no, si no fui yo, fue el auto. ¿Y quién conduce el auto? ¿Quién conduce el auto? El auto no se conduce, así me dice, el auto no se conduce solo, usted conduce el auto, usted es el chofer del auto. Entonces, cuando Pablo nos marca y nos exhorta a conduciros, es que nosotros tenemos control de tomar decisiones de nosotros mismos. Nadie toma decisiones por nosotros. Nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos. Conduciros y agradar a Dios. ¿Entiende? De la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. ¿Ya?
Algunos dicen, pero es que no puedo. Si puede, pues si usted se conduce, usted tiene dominio propio. En este puro versículo ya me aparece un sentido bien fuerte y bien especial. A ver, voy a ir acá. La ayuda acá me dice, los tesalonicenses tenían una reputación de promiscuidad sexual. Eran promiscuos sexuales. Pablo dio otro motivo para tener un estilo de vida de santidad. No, quizá eran de pensamiento muy abierto o muy, no, ni muy abierto en ese sentido, sino de muy llegar y tomar nomás, tener relación, engañar y total, todo engañan a todo, no están ni ahí de tener una fidelidad, ¿ya? Acordémonos, aún de ser promiscuo, quizás desde muy chicos, desde muy jóvenes, partían teniendo relaciones con medio mundo. Y, a ver, hoy día vemos esta situación de tener relación y todo demás, y las infecciones, las enfermedades que se toman teniendo con muchas personas relaciones, es muy fuerte cómo se daña el cuerpo en ese sentido. ¿Ya? Si estudiamos ahí en esa situación de relaciones promiscuas o a chip libre en ese sentido, encontraríamos situaciones muy complicadas en esto. Por eso aún la palabra nos enseña a tener una fidelidad y eso nos lleva a una santidad. Entonces tenían ese estilo de vida, o tenían esa reputación y Pablo dio tres motivos para tener un estilo de vida de santidad. Uno es la voluntad de Dios. Uno es que Dios quiere que vivamos en santidad, ¿ya? Y Dios no quiere que a través de nuestro acto dañemos a quien nosotros amamos y queremos. A través de nuestro acto dañemos a otros segundos, terceros o personas. Y tercero, dañar nuestra familia y quebrar todo lo que se puede construir. Entonces, nos llama en ese sentido. Dos, honra a la propia esposa. ¿Ya? Un estilo de vida de santidad es la voluntad de Dios, honra a la propia esposa y evita el pecado contra el hermano. Ahí recién estamos entrando al versículo 1. Esto es lo que nos va a hablar del 1 al 8. Versículo 1, que da también, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. ¿Qué me da en la ayuda, la plenitud? Me dice de la siguiente manera. A ver, acción a que Primera de Tesalonicense invita, capítulo 4, versículo 1 que hemos leído. Vive tu vida para agradar a Dios, y mire, no a ti mismo. Vive tu vida para agradar a Dios, no a ti mismo. Wow. Y ahí es donde tenemos problemas. Señor, y oramos, hágase tu voluntad, pero a veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Y aparte de eso, no queremos esta libertad sexual, libertinaje, que queremos hacer y deshacer a nuestra pinta. Total, somos y nacemos así. No es así. Y nos llama a santidad la palabra del Señor. Y la plenitud, a la acción que nos invita, vive tu vida para agradar a Dios, no a ti mismo. No a ti mismo, no a tus deseos, no a tus pasiones. Y ahí donde empiezan las dificultades. Tenían esa vida de ser promiscuo y mujer que veía, imagínense cómo la deseaban o cómo la perseguían o cómo la galanteaban. Ella la apuntó, quizás hasta la tomaban a la fuerza. Entonces es lo complicado en ese sentido. Versículo 2.
Porque ya sabéis que, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y el otro día hablábamos, aparte de la fornicación, hablábamos que también era juntarse con la ramera, o con con la prostituta, la ramera o prostituta, ¿ya? Entonces, fornicación también era juntarse con prostitutas. Entonces, aquí llegamos a vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que están, no dice si es que están cometiendo fornicación. No, que os apartéis. El apóstol está declarando que sí están cometiendo tales actos. Apartarse de qué? De fornicación. Estaban metidos en esto los de Tesalónica. Aceptaron al Señor, sí, pero ahora la palabra de Dios está corrigiendo sus vidas. Es importante entrar a la santificación. ¿Creéis en el Señor? Sí, pero ya habéis creído, pero ahora conducirse bien para ser grato al Señor y apártense de fornicación. Apártese de fornicación. Veamos. Capítulo 3, lección. Aquí esta me da una ayuda en el versículo 3. Me dice, reconoce que la santificación incluye la pureza sexual. Reconoce que la santificación incluye la pureza sexual y el autocontrol moral. El autocontrol moral. Nunca defraude a los demás. O sea, no engañes a otras personas a través del establecimiento de vínculos sexuales erróneos. ¿Ah? Reconoce que la santificación incluye la pureza sexual y el autocontrol moral. Nunca defraudes. Ya, reconoce y nunca defraudes a los demás. O sea, no engañes a otra persona a través del establecimiento de vínculos sexuales erróneos. Vínculos sexuales erróneos. Inmoralidades sexuales. Y aquí, aquí hay tema, pero aquí hay un tema increíble. Había un pastor, me contaba una historia de inmoralidades sexuales, apartarse de fornicación. Hoy día existe el tener pareja, su esposa, de matrimonio, pero ahora existe compartir su esposa, quizá armarse en un grupo y que su esposa pueda tener relación con otro mientras usted la está viendo y usted puede tener la relación con otra y compartir sus parejas, sus matrimonios con otros. Y un matrimonio cristiano quiso involucrarse en esto, le gustó, le llamó la atención y se metió. Fueron a una de estas citas que le podemos decir y le gustó, le quedó gustando, le llamó la atención. El problema que él, sin saber en lo que se estaba metiendo, ya después ya empezó a cobrar porque empezó a gustarle cómo su esposa tenía relaciones con otros hombres, pero empezó a cobrar. A la final empezó a prostituirla. La esposa empezó a ver que estaba ganando plata el marido, estamos hablando de familia cristiana, y prefirió ganar ella y se empezó a prostituir ella, sabiendo el marido lo que es, sabiendo el marido que ella hacía porque él le dio la libertad. A la final hubo separación y el marido llegó donde el pastor, le comentó esta situación y este problema y el pastor le dijo, ¿qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Hizo una inmoralidad sexual y esa inmoralidad sexual le llegó a este rompimiento, a su esposa apartarse de los caminos del Señor, a usted apartarse de los caminos del Señor y a un quiebre total con Dios. Un quiebre total con Dios. Entonces,
El hombre ahora después no haya cómo hacer volver a su esposa como esposa, matrimonio, pero también la veía sucia porque después que le dio el chipe, después la encontró que no estaba pura para él, no estaba santificado su matrimonio. Entonces, cuando uno permite situaciones en el matrimonio, situaciones que te van a dañar, situaciones que te van a traer complicaciones, hay que tener un cuidado y una alerta. Tesalónica, hermano, Tesalónica es una iglesia que tiene esos problemas. ¿Ya? Son hermanos que se han convertido y tienen problemas. Y hoy día en la iglesia existen problemas, existen situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. En esto de las relaciones de matrimonio sexuales hay que tener un cuidado y un cuidado bien fuerte en ese sentido. Muy complicado. Ahí podemos ver cantidades, quizás, no, hoy día está el pensamiento, hay muchos pensamientos, ideas, no, yo quiero verte con 2 mujeres, yo quiero verte con 3 hombres, yo quiero verte. Ahí tener cuidado. A través de las relaciones, escuche, a través de las relaciones de una persona y esa persona tenga, y si no es cristiano, no tiene que ser ni cristiano ni cristiana, pero una persona que acepte esto, y si hay espíritu en él, va a traspasar espíritu a la persona que tiene relación. Los espíritus también se transfieren a través de la relación. Entonces, estoy aceptando esa situación. En ese sentido, tenemos que tener un cuidado único al respecto. Un cuidado único. ¿Y para qué hablar de degeneramiento? Ahora, claro, existen juguetes sexuales, pero que a veces, ahora existe los golpes, no sé, la amarra, pero amarras que es increíble la situación que hoy día sale. Que hay personas que le agradan aquellas situaciones que ya muchas veces ya pasan del desequilibrio. Hay cosas que pasan del desequilibrio, ¿me entiendes? Estoy hablando cosas que pasan del desequilibrio. Ya no pasa a lo normal, pasa a lo anormal. A lo anormal. No me va a creer usted. Y hay personas que hasta tienen relaciones, pero hacen caca, literalmente caca, y juegan con la caca, les gusta repasarse. No. Oiga, hay cada situación que pasa a ser una aberración. Y nosotros a veces nosotros encontramos anormal, y es anormal relación con animales, y que sí ha pasado. Y nosotros hemos visto a través de información y todo lo demás, en diferentes países que existen los animales, los monitos, las monitas. Habían prostíbulos que tenían monitas, chimpancés, monitas, y las violaban y pagaban ellos por violar a los animales. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo? Sí, aberraciones. Entonces el apóstol llama a este cambio, que haya un cambio de conduciros bien, conduzcanse bien en esto que quizás nadie lo ve, o quizás a veces ya no es tan oculto para algunos y se ve. Tengan cuidado, conduzcanse bien en santidad. En santidad. Uno ve, y puedo ver los hermanos, pero en la casa lo está viendo el Señor. En la casa lo ve Dios. Y ahí donde a veces encontramos situaciones, es que es tanta la inmoralidad, es tanto el pecado, que hemos visto, y usted ha visto en la noticia, hombres que son capaces de violar guaguas, literalmente guaguas. Y después eso pasan en video y nos falta mentes ya extraviadas, mentes irracionales que le apasiona aquellos videos. Hermano, apartarse de toda inmoralidad, apártense de fornicación. Entonces, habla de la inmoralidad, versículo 3. Voy a hablar en la otra Biblia.
Sí, dice, la inmoralidad sexual o fornicación se refiere a toda indulgencia sexual. Sexo antes del matrimonio, fuera del mismo, ¿ya? La homosexualidad, el lesbianismo, la sodomía, violaciones e incestos. La santidad exige abstenerse de tales prácticas. A la iglesia le exige de tales prácticas, ¿me entiende? A la iglesia le llama no se involucren en tales prácticas. Apartarse y conduciros sabiamente en santidad. Este tema de la inmoralidad de las relaciones sexuales es un tema muy fuerte, muy complicado. Es tan complicado. Vi dos casos muy, que uno dije, un pastor le dio un problema de su esposa, que su esposa era fría en ese sentido. Y ella quizás fue enseñada, un poquito recatada, no quería tener relaciones porque lo veía cochino, todo lo demás, pero el pobre pastor sufría, ¿me entiende? Entonces, en esto tiene que haber hasta una conversación. Si usted tiene un problema así, convérselo. Converse con personas maduras, uno, y con personas que usted vea que no lo vayan a divulgar, que tengan la capacidad de esto, de poder, guardar su intimidad. Aún podemos hablar de consejería en ese sentido de profesionales. Hay hermanos profesionales que son cristianos, que trabajan en esta área de psicología o matrimonios en crisis, que pueden apoyarlo muy bien, porque hay que tratar con los dos. Y ese pastor tenía ese problema, su esposa no quería tener relaciones con él, y él decía, pero no había qué hacer, se rascaba en sí la cabeza. Me encontré con otro problema, con otra situación de un hermano, vi esa experiencia, que la esposa tampoco quería tener relaciones con él. Y ya todo bien, pero no, y decía que no, estaba enferma, no, se negaba. Y él ya está enferma. Es que ya, cuando un hombre comenta esa situación, es que ya está crítico, ya está crítico, ya estoy que exploto y no hay a quién le cuento. Y sabe, fue tanto que en un tiempo él llegó a su hogar y llega a su hogar, salió a trabajar, la tarde llega a su hogar y no encuentra nada, se había ido todo. Y él no supo qué pasó. Bueno, igual tenía sus cuestiones con su esposa, porque esto trae problemas y trae dificultades. El no tener relaciones trae problemas. Al hombre peor, porque lo irrita, le cambia el genio. Y trajo esos problemas, dificultades. Y ella se fue. Pero se fue y aparece con otro hombre. Ella estaba tejiendo oculto de él. Ya tenía la telaraña tejida en otro lado, tenía la idea hecha en otro lado. Llegó, le mandó al esposo y trató de quitarle todo lo que tenía. Pero ya tenía pareja en otro lado. Es terrible. Es terrible. Y quizá usted sabe muchas otras situaciones que son muy complicadas. Así que si usted tiene problemas en esta área, problemas en qué área, en que ha pasado a un extremo crítico, un extremo peligroso, y que usted sabe que está rompiendo esa comunión con el Señor, cuidado, alerta, necesita apoyo, necesita ayuda. Y es urgente la ayuda que necesita. Matrimonial necesita ayuda urgente para que Dios restaure. Y se lo vuelvo a decir, busque hermanos o líderes que trabajen en esta área, ¿Por qué? Aquí hay que tener, porque es un área delicada y hay hermanos que están preparados para trabajar en esta área. Es complicado. Ya puede decir, venga a conversar sí, puede también a través de sus pastores y que puedan tener también una mente de poder entenderlo. Ahí donde tenemos que tener un cuidado, porque hay pastores que de repente son muy extremistas y dejen la embarrada. ¿Ya?
pero hay pastores que pueden entender este tema, esta área, y hay pastores que quizás Dios ha preparado para que trabajen, o líderes que han trabajado en esta área, hermanos que han estudiado acerca de esta área, y aún tenemos psicólogos o personas que trabajan en áreas matrimoniales concernientes a esta área. Es importante tener esa ayuda. ¿Ya? Bien. Y dice, 4, ya me estoy atrasando, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ame lo que tiene. Ame lo que tiene. Mire, escuche lo que le digo. Si usted mira para allá, o para allá, claro, puede tener una locura, pero no va a ser lo mismo lo que tiene. Yo vi otro caso, vi otro hermano, vi otro hermano, y este hermano vio a una persona, a una hermanita que estaba, y el hermano, vio a esta hermanita que, teniendo a su esposa, vio a una hermanita que no tenía muy cerca a su esposo se iba a trabajar y todo lo demás, y ella pasaba muy rato sola. Y él empezó, la vio, dijo, aquí Gavilán. Empezó a jugar con ella, empezó a buscarle, a engatusarla, hasta que tuvo con ella relaciones. ¿Ya? Y me llega, ¿sabe, pastor? Cometí en una barbarie, dijo, me arrepiento, engañé a mi esposa y la engañé con tal hermana. Engañé a mi esposa y la engañé con tal hermana, y me arrepiento porque yo me creí que me iba a encontrar algo mejor, algo que yo me iba a embobar. No, dijo, me decepcioné. Y es más, se me acabó hasta la pasión en el acto mismo. Y tuve que dejarla y me arrepentí, pero ya estaba jodido, ya estaba quemado, dijo. Ya había metido las patas, pero en el acto me decepcioné, pastor, me decepcioné. Yo le dije, pero ¿para qué? ¿Para qué jugó con fuego? Y en el tiempo, ya probando en este sentido, en el tiempo igual tuvo una separación. Es decir, me va siguiendo, si yo cedo, me va a seguir las consecuencias hasta tener un quiebre, donde ahí tengo que tener cuidado. Así que, atento. Bien, yo atento. Entonces, sepa tener su esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga, aquí por eso le digo, teníamos un tema que era muy, muy especial. El 4.5. El 4.4. Voy a leer el 4.4 acá. Y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce a Dios. ¿Ya? Sepa dominar sus propios deseos, no en pasión de concupiscencia como la gente que no conoce a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y tengo esta ayuda al 4.4. Comprende que vivir la impureza sexual constituye un rechazo a Dios y a su palabra. ¡Wow! Es complicado esta situación. Tesalónica, cuando recibió la carta, quizás ¿cuántos llegaron? Tengo que cambiar. Y quizás algunos, una idea me hago, quizás algunos dijeron, no, yo no voy a cambiar. No, yo no voy a poder cambiar. ¿Quién me va a cambiar así? Sí, hay espacio, hay tiempo para cambiar. Y Dios nos llama a santidad. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y ahí donde tenemos que,
tener cuidado en nuestras comunicación con la hermandad, como líderes, aún entre hermanos, y uno a veces igual toma atención, hermano, esto no es como, bonito. Tuve una situación de un hermano que lo conocí, y este hermano se empezó a trabajar, empezaron a visitar un hogar, visitando ese hogar, que había un problema matrimonial. Él se metió en ese problema. Fue a visitar después a la hermana y después echaron al esposo y se quedó el hermano. Y yo no podía creer. Después el esposo andaba alegando y fue a hablar qué situación había pasado, porque arreglando ese problema, arreglando esa situación, en vez de arreglarla, la empeoraron. Otra situación, un hermano tuvo una visión, tuvo un sueño. Había una niña en la iglesia joven que no estaba con su guagua y todo demás, y que el Señor le había revelado que él tenía que hacerse cargo de esa guagua y él podía apoyar a esa niña, porque era mucho mayor, y que Dios le estaba revelando que él tenía que juntarse con ella. Mire, tengamos cuidado. Hermanos, tengamos cuidado. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado. La santidad, mantenerla firme delante del Señor. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Acordarse, sin santidad nadie verá al Señor. Así que el que desecha esto, el que no hace caso, el que dice, bueno, ya me olvidé, ya no importa, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es un tema muy, muy especial esta ayuda. A ver, voy a ver, la ayuda me dice, un pasaje parecido, la esposa es llamado vaso frágil en Primera de Pedro 3:7, cuando nos habla de tener su propia esposa en santidad y honor. Habla en Primera de Pedro 3:7 del vaso frágil. En ambos pasajes se emplea los mismos términos para honor y esposa, ¿ya? El matrimonio debe ser santificado, apartado, honrado y venerado. Pasión de concupiscencia. También habla como pasión lujuriosa. Es una expresión fuerte que describe el poder y el peligro del deseo incontrolado. Peligro del deseo incontrolado. ¡Wow! 8 versículos, pero muy, muy contundentes en esta hora. Así que el Señor les bendiga y les vuelvo a decir, si usted tiene un problema, trate ese problema, trate esa dificultad. Si tiene un descontrol, trate ese descontrol como cristiano. No sea que eso lo aparte de los caminos del Señor, destruya su vida, destruya su matrimonio. Cuidado con estos pensamientos que trabajan y nos separan de Dios. Tengamos cuidado. Así que el Señor les sea bendiciendo. Gracias.